Hola descifradores, ¿sabían que una mala gestión de tablas y columnas calculadas puede afectar el rendimiento de tu modelo y hacer que tus reportes queden estancados? En este video les voy a revelar los secretos para crear tablas y columnas calculadas de forma eficiente en Power BI. También entenderán cuándo es mejor DAX o Power Query. Y lo más importante, sabrán cómo evitar problemas de rendimiento que podrían arruinar sus reportes. Así que agarren su taza de té porque este conocimiento puede ser la diferencia entre un modelo ágil y uno lento e ineficiente. Recuerda que si estás pensando en presentar el examen PL300 para certificarte con Microsoft, este video también es para ti. Empecemos. Soy Claudia Herrera y te doy la bienvenida a este espacio donde los números cuentan historias. Iniciaremos con la creación de tablas calculadas usando DAX en Power BI Desktop. Este proceso nos permitirá duplicar o transformar datos del modelo para generar nuevas tablas. Es importante tener en cuenta esto desde el principio, y es que las tablas calculadas no se conectan a datos externos. Para ese caso es mejor utilizar Power Query. Además, las tablas calculadas tienen un impacto en el rendimiento, ya que aumentan el tamaño del modelo y prolongan los tiempos de actualización si dependen de otras fórmulas. Vamos a ver un ejemplo de cómo duplicar una tabla dentro de nuestro modelo. Si vamos a la vista modelo, podemos observar que la tabla Cells tiene tres relaciones con la tabla Date por el campo Order Day Key, Ship Day Key y Due Day Key. Sin embargo, solo puede haber una relación activa entre estas tablas y está representada mediante una línea sólida. Las demás relaciones que se representan con líneas discontinuas son relaciones inactivas. Si mantenemos el cursor sobre la relación activa, se van a resaltar las columnas relacionadas. En este caso, la relación activa es con la columna Order Day Key. Por lo tanto, los filtros que se aplican a la tabla Date se propagan a la tabla Cells para filtrar por fecha de pedido. Nunca filtrarán por fecha de envío o por fecha de vencimiento. Las otras dos relaciones están inactivas y vamos a eliminarlas para evitar confusiones. Para eliminar una relación, vamos a dar clic derecho sobre ella y a continuación seleccionamos Eliminar. Ahora vamos a crear una tabla calculada para que los usuarios puedan filtrar las ventas por fecha de envío. En la vista Informe, en la pestaña Modelo, en el grupo Cálculos vamos a dar clic en Nueva tabla. Y en la barra de fórmulas vamos a escribir la siguiente definición de tabla calculada para dar una nueva fecha de envío. Y después presionamos Enter. La tabla fecha de envío va a tener exactamente las mismas columnas y filas que la tabla Date. Lo bueno de esto es que si la tabla Date se actualiza, la tabla fecha de envío también lo hará automáticamente. Deben tener presente que aunque duplicamos la tabla, no se copian las propiedades del modelo, como la visibilidad de columnas y las jerarquías. Por eso tenemos que configurar estas opciones manualmente para que todas funcionen correctamente. Vamos a hacer algunos ajustes que mejorarán nuestra tabla fecha de envío, renombrando las columnas para reflejar mejor su propósito. La columna Date la vamos a renombrar como fecha de envío. La columna Fiscal Year la vamos a renombrar como año fiscal de envío. La columna Fiscal Quarter la vamos a renombrar como trimestre fiscal de envío. Month la renombraremos como mes de envío. Y Full Day la renombraremos como fecha completa envío. También ordenaremos el mes de envío por el campo Month Key y ocultaremos el campo Month Key para que no interfiera con los reportes. Además, vamos a crear una jerarquía llamada fiscal que incluya varios niveles como año fiscal de envío, trimestre fiscal de envío, mes de envío y fecha completa de envío. Por último, marcaremos la tabla fecha de envío como tabla de fechas usando la columna fecha de envío. Esto nos permitirá aprovechar funcionalidades de inteligencia de tiempo en nuestros análisis. Ahora vamos a crear otra tabla calculada con la función Calendar Auto. Esta vez generaremos una tabla de fechas llamada fecha de vencimiento. Esta función toma un solo argumento opcional, que es el último número del mes del año, y devuelve una tabla de una sola columna.
Si no se pasa un número de mes, se da por sentado que es 12, que corresponde a diciembre. Esta función es ideal para empresas que manejan años fiscales distintos al calendario regular. Para este caso vamos a asumir que el año financiero finaliza el 30 de junio de cada año, por lo que vamos a pasar el valor 6 correspondiente a junio como el argumento. Con esta fórmula, la función CalendarAuto examina todas las columnas de fecha y hora del modelo para determinar los valores de fecha almacenados más antiguos y más recientes, y genera un conjunto completo que abarca todas las fechas del modelo, garantizando que se cargan años completos. Por ejemplo, si la fecha más antigua almacenada en el modelo es el 15 de octubre del 2021, la primera fecha que devolvería la función sería el 1 de junio del 2021. La función CalendarAuto garantiza que se cumplan los siguientes requisitos para marcar una tabla de fechas. El primero, la tabla incluye una columna de tipo dato. Y el segundo, la columna contiene años completos. También podemos crear una tabla de fechas usando la función DAX Calendar y pasar dos valores de fechas que representan el inicio y el final del intervalo de fechas que queremos. Ahora, en el panel de datos vamos a seleccionar la tabla fecha de vencimiento. Revisamos la columna de fechas. Vamos a ir a la vista de tabla y en el panel de campos vamos a seleccionar la tabla fecha de vencimiento y vamos a revisar la columna de fechas. Les recomiendo ordenarlas para ver la fecha más antigua en la primera fila, seleccionando la flecha dentro del encabezado de columna fecha y a continuación ordenando de manera ascendente. Ordenar o filtrar columnas no cambia la forma en que se almacenan los valores. Por el contrario, estas funciones nos ayudan a explorar y comprender mejor los datos. Ahora, seleccionando la columna fecha, vamos a revisar el mensaje en la barra de estado que se encuentra en la esquina inferior izquierda. Aquí se describe el número de filas que almacena la tabla y el número de valores distintos que hay en la columna seleccionada. Cuando las filas de la tabla y los valores distintos son iguales, significa que la columna solo contiene valores únicos. Esto es importante por dos motivos. Cumple con los requisitos para marcar una tabla de fechas y permite usar esta columna en una relación del modelo como el lado 1. Debemos tener en cuenta que la tabla fecha de vencimiento se volverá a calcular cada vez que se actualice una tabla que contenga una columna de fechas. Ahora que entendemos cómo funcionan las tablas calculadas, estamos listos para avanzar en la creación de columnas calculadas. Estas columnas nos permiten agregar cálculos personalizados a las tablas de nuestro modelo utilizando DAX y devuelven un valor único o escalar para cada fila. Algo que debemos tener en cuenta es que las columnas calculadas aumentan el tamaño del modelo y pueden alargar los tiempos de actualización. Esto sucede porque cada vez que una tabla se actualiza, las columnas calculadas dependientes también deben recalcularse. En la vista tabla, en el panel de campos, vamos a seleccionar la tabla fecha vencimiento. Y antes de crear una columna calculada, lo primero que vamos a hacer es cambiar el nombre de la columna Day por fecha vencimiento. Ahora en la pestaña Herramientas de tablas, en el grupo Cálculos, vamos a seleccionar Nueva columna. Y vamos a escribir la siguiente definición de columna calculada y presionamos Enter. Esta definición de columna calculada va a agregar el año fiscal de vencimiento a la tabla de fecha de vencimiento. Y ahora les explico cómo evalúa Power BI esta fórmula de columna calculada. Primero, el operador de adición se evalúa antes que el operador de concatenación de texto. Segundo, la función DAX-YEAR devuelve el valor de número entero del año de la fecha de vencimiento. Tercero, si la función DAX-IF devuelve el valor cuando el número de mes de la fecha de vencimiento es mayor a 6, es decir, de julio a diciembre, se devuelve un 1. Cuarto, el valor del año se agrega al valor devuelto por la función if, que puede ser 1 o blanco. Si el valor está en blanco, se convierte implícitamente en 0 para permitir que la suma genere el valor del año fiscal. Y quinto, el valor del texto literal FY se concatena con el valor del año fiscal que se convierte implícitamente en texto. Ahora vamos a agregar una nueva columna que indique el trimestre fiscal de vencimiento.
Esta fórmula asigna cada mes a su respectivo trimestre dentro del año fiscal. La función if devuelve el número de trimestre. Para este caso, el trimestre 1 sería de julio a septiembre. Y el resultado se concatena con el valor de columna año fiscal de vencimiento y el texto literal Q. Vamos a agregar una tercera columna calculada usando la siguiente definición. Esta definición de columna calculada agrega la columna mes de vencimiento. La función DAX_format convierte el valor de la columna fecha de vencimiento a texto mediante una cadena de formato. En este caso, la cadena de formato genera una etiqueta que describe el año y el nombre abreviado del mes. Agregamos una cuarta columna calculada usando la siguiente definición para crear la fecha completa de vencimiento en el formato año, mes y día. Agregamos una quinta columna calculada para agregar la clave de mes. Esta columna multiplica el año de la fecha de vencimiento por el valor 100 y a continuación agrega el número de mes a la fecha de vencimiento, generando un valor numérico que se puede usar para ordenar los valores de texto del mes de vencimiento en orden cronológico. Comprobamos que la tabla fecha de vencimiento tiene 6 columnas. La primera columna se agregó cuando se creó la tabla calculada y las otras 5 se agregaron como columnas calculadas. Para completar el diseño de la tabla due date, vamos a hacer lo siguiente. En la vista informe vamos a ordenar la columna fecha completa de vencimiento por la columna fecha de vencimiento. Ordenar la columna mes de vencimiento por la columna clave de mes. Ocultar la columna clave de mes. Vamos a crear una jerarquía denominada fiscal con los siguientes niveles: año fiscal de vencimiento, trimestre fiscal de vencimiento, mes de vencimiento y fecha completa de vencimiento. Por último, marcamos la tabla fecha de vencimiento como una tabla de fechas mediante la columna fecha de vencimiento. Ya que hemos creado algunas columnas calculadas, es momento de comprender cómo Power BI evalúa sus fórmulas. Esto se hace utilizando el contexto de fila, lo que significa que cada fórmula se calcula para cada fila de la tabla de manera individual. Por ejemplo, veamos la fórmula que usamos para calcular el año fiscal de vencimiento. Lo que sucede aquí es que para cada fila fecha de vencimiento devuelve el valor de la fecha correspondiente a esa fila. Si has trabajado con tablas en Excel, seguramente ya te has encontrado con este concepto. Es muy similar. Sin embargo, hay algo muy importante que debemos recordar. El contexto de fila no se extiende más allá de la tabla en la que estamos trabajando. Si la tabla necesita hacer referencia a columnas de otras tablas, tenemos dos opciones. Si las tablas están relacionadas directa o indirectamente, podemos usar las funciones de DAX, Related o Related Table. Related recupera el valor del lado 1 de la relación, mientras que Related Table recupera valores en el lado varios. Y Related Table devuelve un objeto de tabla. Si las tablas no están relacionadas, se puede usar la función DAX Lookup Value. Por lo general, es preferible usar Related siempre que sea posible, ya que suele ser más eficiente gracias a la forma en que Power BI indexa y almacena los datos. Ahora que hemos explorado las columnas calculadas, es momento de hablar sobre las diferentes técnicas que podemos utilizar para agregar columnas a nuestras tablas a Power BI. Cada método tiene sus ventajas y limitaciones específicas. Tenemos 3 formas principales de agregar columnas al modelo. La primera es agregar columnas a la base de datos. Esta técnica implica agregar las columnas directamente en la base de datos relacional o en las vistas que estamos consultando. Es una excelente opción si tenemos los permisos adecuados y queremos reutilizar la lógica de esas columnas en diferentes informes o modelos. Pero es importante tener en cuenta que no siempre tendremos control directo sobre las bases de datos. La segunda es agregar columnas personalizadas en Power Query mediante el código M. Y la última es agregar columnas calculadas mediante DAX a las tablas del modelo. Independientemente de la técnica que se utilice, el resultado será el mismo. Los usuarios de informes no pueden determinar el origen de una columna y casi nunca les preocupa cómo se creó, sino que entregue los datos correctos.
Ya que tenemos varias formas de agregar una columna, pueden usar la que mejor se adapte a sus necesidades. Sin embargo, es preferible agregar columnas personalizadas en Power Query siempre que sea posible, ya que se cargan en el modelo de una manera más compacta y eficiente. Es hora de nuestro momento tip. Si quieren optimizar al máximo el rendimiento de sus modelos en Power BI, aquí va un consejo clave. Eviten las columnas calculadas siempre que se pueda, porque cada vez que se actualizan los datos, esas columnas también se recalculan, lo que puede poner más lento el tiempo de carga. En su lugar, utilicen Power Query para transformar y agregar las columnas, ya que Power Query carga los datos de forma más compacta y eficiente, reduciendo el tamaño del modelo y mejorando el desempeño. Si necesitan cálculos específicos como jerarquías o referencias entre tablas, entonces no duden en utilizar columnas calculadas con DAX. Todo es cuestión de encontrar el equilibrio perfecto. Y ya saben, primero la eficiencia. Cada detalle cuenta para tener modelos ágiles y rápidos. En resumen, hoy exploramos cómo usar DAX para ampliar nuestros modelos agregando tablas y columnas calculadas. También vimos cómo las columnas calculadas se evalúan dentro del contexto de fila, lo que significa que cada fila se procesa individualmente. Y esto es todo por hoy. Ahora que ya saben cómo manejar las tablas y columnas calculadas en Power BI, quiero saber qué técnica prefieren ustedes, DAX o Power Query. Dejen su respuesta en los comentarios, me encantaría leer sus opiniones y experiencias. En el próximo video veremos cómo usar las funciones de inteligencia de tiempo en DAX. Aprenderemos cómo aplicarlas para que los modelos respondan con facilidad a filtros y cálculos por fecha. No se lo pueden perder. Si te gustó este video, no olviden darle me gusta, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros contenidos. Y recuerden venir con su taza de té lista para seguir aprendiendo juntos. Nos vemos en el próximo video.